vamos a dar el comienzo a nuestra mesa redonda de hoy día, agradeciendo en primer lugar a nuestros invitados. Esta mesa redonda, como todos saben, ha sido organizada por la Maestría de Ciencia Política con mención en Gerencia Pública de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Hoy día tenemos el gusto de tener a invitados que conocen muy bien su tema. No solamente conocen su tema, sino también han tenido experiencias prácticas muy valiosas e importantes para los peruanos. Tenemos como principal invitado a Gabriel Loza Tellería, de Bolivia, que ha sido ministro de Planificación y Desarrollo de Bolivia en la época de Evo Morales, también presidente del Banco Central de Bolivia y director de la Unidad Política, Económicas y Sociales, así como máster en Administración de Empresas en el programa BID Intal. Su currículum es más extenso, pero hemos querido resumir en este aspecto fundamental, en el aspecto más político, ¿no? Tenemos también como invitado hoy día a un brillante economista peruano, el profesor José Oscategui, que es PhD en Economía por la Universidad de Illinois a Chicago, docente de Economía de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad de San Marcos, así como miembro del equipo que elaboró el plan de gobierno La Gran Transformación del gobierno Ollantumala. En tercer lugar, tenemos al profesor Alonso Cárdenas, es un brillante profesor de la Maestría en Ciencia Política, que es máster en Política Comparada por la London School of Economics, ha sido asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros y director de Políticas y Gestión en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es docente de nuestra maestría. En general, a los tres participantes les hemos pedido que nos hablen en términos generales del rol del Estado en este siglo XXI que recién está empezando, tanto en Bolivia, en Perú, como en los países del norte de Europa, los estados de bienestar del norte de Europa, conocidos a veces como los socialismos nórdicos, ¿no? Porque ahí hay una serie de experiencias valiosas, yo creo, para rescatar. La idea general es que los tres expositores nos hablen un poco sobre el rol del Estado fundamentalmente en relación al control de los recursos naturales o recursos estratégicos. Cómo este control, ya sea estatal o a través de otras vías, nos puede permitir financiar una serie de reformas y cambios que el país necesita. Sin embargo, a cada expositor le hemos pedido, digamos, algo especial, ¿no? Al profesor Gabriel Loza le hemos pedido, por ejemplo, que nos hable un poco cómo era el Estado de Bolivia antes de Evo Morales y cómo se transformó el Estado en Bolivia después de Evo Morales, ¿no? Cuáles son los cambios más importantes que han habido y el rol del Estado en el control, manejo o gestión de los recursos naturales en Bolivia. Al profesor José Oscategui le hemos pedido que nos hable un poco sobre la visión que tuvo este plan de la gran transformación, que probablemente es el último plan importante que ha habido en el Perú, progresista. ¿Qué visión tuvo este plan de la gran transformación sobre el rol del Estado, ¿no? Y hasta qué punto tiene vigencia el día de hoy. En tercer lugar, le hemos pedido a Alonso Cárdenas, que es nuestro tercer invitado, que nos hable un poco del rol del Estado en los países del norte de Europa, ¿no? Los países llamados de bienestar o los socialistas del norte de Europa, del socialismo nórdico, etcétera, etcétera, donde también hay experiencias interesantes sobre control de los recursos naturales o estratégicos por parte de dichos estados. Entiendo que Alonso Cárdenas no va a tener tiempo para hablar de 4 países, seguramente nos dará una visión general y aterrizará en algunos casos concretos. Dicho esto, quisiera ceder la palabra ya a nuestros invitados, digamos,
anunciando que la dinámica de esta mesa redonda va a ser que le vamos a dar 20 minutos a cada expositor en una primera vuelta y 10 minutos en una segunda vuelta, para que completen su exposición o intercambien ideas, qué sé yo. Y luego abriremos el espacio para algunas preguntas de los participantes. Dicho esto, le cedemos la palabra a nuestro invitado Gabriel Loza. Adelante, Gabriel. Muchas gracias por la invitación y por compartir con José y con Alonso en este tema que es muy atractivo, es vigente y por lo menos podamos contribuir con algunos insumos a la discusión. Quisiera compartir pantalla para hacer... para ayudarme en la exposición. El tema que nos invita, bueno, es el rol del Estado en la economía. Es una vieja discusión y no en el siglo XXI, sino a través de los siglos. Formalmente, bueno, la discusión nace con Adam Smith, con la discusión con los mercantilistas, pero ha asumido distintas formas, modalidades, como la discusión capitalismo versus socialismo, mercado versus planificación, neoliberalismo versus neopopulismo, o también populismo mercados. En realidad, si uno ve la historia, en nuestra historia económica, nos damos cuenta que es un péndulo entre mercado y Estado. Y por lo tanto, en este concepto, lo que yo quisiera que un poco la discusión actual en América Latina, con el caso de Chile, Perú, Colombia, en realidad el neopopulismo o mercado se discutía. El neopopulismo es una corriente de tendencia nacionalista que aplica una política económica determinada, expansiva, fiscal, monetaria, ¿no? Inspirada, bueno, en keynesianismo, estructuralismo. El mercado es un mecanismo de asignación de recursos. En realidad, de comparar con una corriente con otra, hay que compararla con neoliberalismo, que es una corriente económica globalista que conocemos, centrada más en el mercado, en la empresa privada y en la corriente económica en el monetarismo. Pero en realidad la discusión podría ser más bien entre distintos grados y modalidades de intervención estatal. ¿Por qué el Estado interviene? Está, lo queramos o no, lo que podemos ver, estos grados de intervención, unos de vía política económica, como lo diseñó Keynes, o vía intervención directa, vía empresas públicas, vía inversión pública o una participación directa del Estado. Y en realidad este enfoque lo voy a ver para el caso boliviano para señalar. Simplemente tuve un pequeño marco teórico antes de entrar al caso boliviano para ilustrarnos que algo le pasa a la economía. La economía de nació como una economía política, que son leyes de la producción y distribución del producto social, pero después se cambió a ciencia económica o economías secas con Marshall y para centrarse en la asignación de recursos. La preocupación ha sido más bien qué es lo que determina el nivel de empleo de los recursos disponibles. Y con Keynes se separó entre lo micro, que es lo específico de la firma, a lo macro, que es el tema de la ocupación. Pero Lionel Robbins selló con su definición como ciencia positiva de asignación de recursos. ¿Qué le pasa a la economía? La preocupación, y sobre todo ahora con Mariana Mazzucato, que está de moda, es que el Estado pasó de un prestamista de última instancia a un inversionista de primera instancia. Y en tiempos ahora de crisis, como ha sido el caso de la pandemia, todo eso, no se discutía el rol del Estado. Todos estábamos aprobando que gaste más.
El problema es después, donde viene la resaca, donde se quiere que se contraiga todo lo que se había gastado, y vienen los problemas, por supuesto, que ahora los vivimos, de recesión frente al problema de inflación. Y lo que está de moda, la crisis climática, donde no se puede dejar al mercado solo. Si se lo deja al mercado, las emisiones no se va a cumplir el 2050 ni el próximo siglo. El tema que plantea y simplemente resaltar es que en esta discusión Estado-mercado, la idea más un enfoque de política orientada por misiones. Son las instituciones públicas donde, por ejemplo, se trabaja con bancos públicos de inversión, empresas estatales, laboratorios públicos de innovación, que implica una interacción entre los agentes públicos y privados. Y es un tema que lo discutimos fuerte, pero aparece más sencillo cuando lo plantea, yo creo que va a ser la futura premio Nobel, que las estrategias industriales, por ejemplo, que era la gran discusión de sustitución de importaciones o no, deben estar orientadas más por misiones y con políticas de demanda, de adquisiciones y contrataciones públicas. Entonces hay vientos frescos que nos hacen ver de la necesidad de un nuevo contrato social y nuevas formas de estas alianzas públicas y privadas. Para esta vieja discusión que nosotros tenemos, en realidad se le echa mucho la culpa a Keynes por intervencionista en la economía, pero él lo que planteó era las políticas económicas frente a un caso de crisis determinada, que era la que vivió la de recesión. Entonces, planteó que los postulados de la teoría clásica solo eran un caso especial y no al caso general. Y lo que planteó es que la importancia de la intervención del Estado vía inversión pública y no a través de la propiedad de medios de producción. Eso por lo menos lo que parece en la teoría general. Y que el papel del Estado, el rol del Estado era ordenar el volumen de la inversión. Eso no se podía dejar en manos del mercado. Entonces, el manejo, el enfoque de Keynes no fue proteccionista, por ejemplo, defendía a los mercantilistas cuando se preocupaban por el tema de que la protección podría elevar el nivel de empleo en la economía, pero no a nivel mundial. No ha sido un socialista de medios de producción, en el caso del enfoque de la política keynesiana. El tema es cuando nos viene el neoliberalismo, definido por preferencia de los mercados sobre el gobierno, incentivos económicos sobre las normas sociales y culturales, el emprendimiento privado sobre la acción colectiva. Entonces se da un enfoque muy opuesto para plantear el problema de política económica. Y el tema del rol del Estado lo plantean ya sintéticamente, es que al promover la intervención del gobierno es llevado por una mano invisible a promover intereses privados que no formaban parte de su intención, al contrario de la mano invisible de Adam Smith. La austeridad fiscal, pocas cosas son más permanentes que el aumento transitorio del gasto público. Y la parábola del funcionario público, que el dinero es de otros, no se preocupa ni en cuánto gasta. Todo eso en general proponen a un Estado vigilante, pero ese Estado cambió con el tema del neoinstitucionalismo. El neoinstitucionalismo plantea reglas frente a la discrecionalidad de las autoridades, el papel de los compromisos, los anuncios de las autoridades, el Estado obligar al cumplimiento de los contratos. O sea, no es el de dejar pasar, sino al contrario se plantea un Estado que dé el marco para el funcionamiento del mercado. Bueno, lo del consenso de Washington y todo lo que vimos, al final el tema es que en el consenso de Washington II se plantea el redescubrimiento del Estado, con amplias reformas de la administración pública, prestación de servicios públicos, y en el caso de Bolivia se aplicó lo que se llamó el modelo liberal de 1985,
hasta el 2005, un buen periodo. Entonces, el tema de la privatización y todo eso. El tema es de que yo soy más un poco de Rodrik, que en su análisis económico señala de que los principios económicos sólidos son universales, no son propiedad de ninguna corriente económica, y que un programa de desarrollo sensato tiene que aplicarlos. No significan arreglos institucionales únicos ni recetas políticas. Un enfoque más amplio, por lo tanto, nos hace ver, para el caso boliviano, el tema que se ha planteado, el modelo de economía plural. El modelo de economía plural plantea el reconocimiento de 4 áreas de la economía: la comunitaria, estatal, privada, social, cooperativa, bajo la dirección integral del Estado. Entonces, el Estado asume la dirección integral y se busca un equilibrio entre las áreas de la economía. La idea central del núcleo es el manejo del excedente económico. Y ahí está el tema de los recursos naturales, el tema de cómo se maneja con la imposición a los recursos naturales. El Plan Nacional allá planteaba que hay un sector estratégico delimitado al sector hidrocarburos, minería, y este sector genera excedentes para su propio sector, para diversificar la economía y para el tema social, los gastos sociales, para el tema comunitario. Entonces, era un simple esquema de generación y destino del excedente económico. La diferencia con el modelo anterior, yo lo veo más desde 2 puntos de vista. Uno, lo que son políticas refería a precios claves, y otro, lo que se han llamado las reformas estructurales. Por ejemplo, lo que son precios claves, la liberalización de precios. En Bolivia se aplica liberación de precios con un control a precios administrados de un grupo selectivo. Entonces, combina la liberalización de precios, pero con un grupo de productos como los combustibles, como precios administrados. Las tarifas públicas libres, allá hay un control de las tarifas públicas, que son los que ofrecen los bienes, los servicios del Estado, y se aplican a las tarifas preferenciales para determinados sectores. El tema central es el tema de una baja renta minera y petrolera, que era con el modelo anterior, y en el caso del modelo heterodoxo, que lo defino yo, es un aumento del government take, de la participación de los ingresos, sobre todo del sector hidrocarburos. El tipo de cambio queda un régimen intermedio, en realidad, de mini devaluaciones. En el caso boliviano sigue, pero en la práctica se aplica un tipo de cambio fijo, de facto. Se ha mantenido el tipo de cambio fijo. Los salarios libre determinación, se aplica un salario mínimo real, y en el tema de la tasa de interés, del financiamiento, se aplican márgenes para el funcionamiento de las tasas de interés. El tema central son las reformas, y en las reformas la privatización fue el tema, el núcleo del modelo anterior, y en el caso boliviano las empresas que estaban privatizadas, una parte se estatiza, otra parte se las deja que quiebran las que estaban mal, y se hace una nacionalización, pero muy moderada con el caso de hidrocarburos, que es a través de los contratos de exploración y explotación. Y manejan las empresas extranjeras, manejan la parte de producción. El tema de la inversión extranjera se plantea una regulación al comportamiento de la inversión extranjera, y en general en el manejo se aplican reformas que estaban en el anterior modelo, como la reforma de pensiones, pero más la inclusión de un pilar solidario, por ejemplo, que es para beneficiar a los sectores más vulnerables. El tema central entonces está en el tema de privatización, inversión extranjera y lo que se ha manejado con regulación y estatización, nacionalización.
Un dato relevante es que se ha manejado simultáneamente baja inflación con buen crecimiento del producto. Antes habría que escoger en que sacrificar la estabilidad de precios para lograr crecimiento o aumentos de salarios efímeros o aumento de la ocupación, pero no sostenible. Y en el caso boliviano se ha logrado bajar una tasa de inflación baja junto con un ritmo de crecimiento moderado, que tampoco no es tan elevado. El rol del Estado, que es la preocupación y el nombre del tema. Esto lo podemos ver con unos datos sobre las variables fiscales en porcentaje del PIB, lo que representa el gasto público. Antes del modelo neoliberal había una fuerte intervención del Estado en la economía. Con el modelo se va bajando el gasto público, no tanto, pero las nuevas características del modelo heterodoxo, que lo llamo, es el aumento del gasto público, más o menos en 10 puntos porcentuales del PIB. Las empresas públicas antes en Bolivia tenían un alto peso y después bajaron casi a desaparecer en el 2005, a 1.3% del PIB. Y después subieron en promedio a un 22% en el periodo analizado. Y la inversión pública, que antes en Bolivia era una variable relevante, disminuye un poco el 2005, pero aumenta mucho más en todo el periodo en promedio 2006 a 2019. Entonces, el modelo es a través de intervención directa mediante empresas públicas, empresas nacionalizadas y una política fiscal para captar e incrementar el excedente económico. El tema de política fiscal para capturar el excedente económico del sector extractivo tiene una participación, ha llegado hasta el 70% de los ingresos generados por la exploración y explotación del sector hidrocarburos, que ha llevado a que la renta estatal, que es renta petrolera más recaudación tributaria del sector, contribuya en torno al 40% de los ingresos del gobierno general. Es decir, junto con algunas de precios, este government take ha generado un 40% de ingresos, de los ingresos del gobierno general. Ahora, se utilizó parte de ese excedente para financiar el 70% de la inversión pública, que antes era con financiamiento externo, vía deuda externa. Ahora el financiamiento del 70% es con recursos propios. Aumentó el gasto social, se aplicaron bonos selectivos para determinados sectores más vulnerables. Simplemente para dar un dato así corto de la reducción de la pobreza, que ha sido uno de los objetivos relevantes, la pobreza extrema en más de 20 puntos porcentuales, lo mismo que la pobreza moderada. El tema de la desigualdad, aquí con datos elaborados para el periodo 2005-2019, con datos de CEPAL, la disminución de la desigualdad. Aquí en Perú también ha sido fuerte con su propio modelo esquema, pero en el caso de Brasil, de Chile, Colombia, han sido los países con menor disminución de la desigualdad. El tema de política económica es importante manejar en 3 dimensiones. Una, lo que es cómo se afectan los recursos, los factores de producción a los actores. El tema de la estabilización, que es el equilibrio macroeconómico, y el tema de la distribución de recursos. Donde se ha incidido es mantener una política de estabilización, de equilibrio económico, pero sí cambiar la distribución de recursos en términos de rentas, regalías, impuestos, subsidios y impuestos al patrimonio. Entonces, es en este sector donde se actúa sobre el tema de la distribución de recursos. Los ingresos fiscales provenientes de los recursos naturales, esto es con datos de CEPAL, el caso de Ecuador, de Bolivia, cómo han estado en términos de entre el 2007 y el 2017, que son los datos que tenía disponibles comparativos, y la participación que obviamente cuando caen los precios internacionales la participación es menor, pero hay una participación de ingresos
de los ingresos de los recursos naturales, muy importante en el PIB. Pero en el caso de Ecuador y México no tuvieron el mismo desempeño en términos de crecimiento y de equidad. El tamaño del Estado en términos de gasto público, la OECD, estos con datos de la OECD, está en torno a 40%. El caso de Bolivia está en torno al 38% que uno puede ver, y los promedios de América Latina, que son niveles más bajos como el caso de Chile, por ejemplo, que uno puede ver, el caso de Perú, en términos del tamaño del gasto público. También el tema de la inversión pública. Esta ha sido la variable más relevante del actual modelo, que es la inversión pública, y ha tenido participación, ha llegado hasta 12% en determinados momentos del PIB. En promedio ha sido del 10% en todo el periodo, con datos de la OECD, por ejemplo, ¿no? Conclusiones. Para terminar, quiero señalar que el modelo es muy dependiente del dinamismo de la demanda interna, especialmente de la inversión pública. La inversión pública es el motor del crecimiento, es muy relevante y por eso es un tema claro a destacar. Dado el componente de recursos propios asociados a la recaudación de hidrocarburos, el modelo es dependiente de la exportación de gas natural en precio y cantidad. No pudo cambiar la importancia del sector extractivo en la economía y en las exportaciones, aunque tendió aún en una industrialización parcial en los hidrocarburos. La participación del PIB en la industria extractiva es la misma y en las exportaciones es mayor el componente de la industria extractiva, representa 75% del total exportado. El modelo productivo, en realidad, el sector productivo siguió con una participación en torno al 33% en relación al PIB. Para terminar, quería señalar una limitación del modelo. Es justamente las causas del éxito de determinadas políticas económicas pueden contribuir a su propio fracaso si no se actúa a tiempo ni se hacen los ajustes necesarios. Ninguna economía es inmune ni al blindaje es impenetrable si las perturbaciones externas se extienden, como se prevé hoy con la crisis más allá del 22. En el caso de Bolivia es muy importante diversificar los ingresos fiscales y complementar la inversión pública a través del impulso de alianzas públicas y privadas. Ese es el mensaje que quiero darles en este contexto sobre el rol del Estado y el caso boliviano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Ha estado muy interesante, ya nos has dado una visión panorámica. Seguramente en la segunda vuelta habrán comentarios sobre este tema de un país tan cercano y que ha tenido por momentos un crecimiento a la vanguardia en América Latina. Dicho esto, le cedemos la palabra al profesor José Oscate. Adelante, José. Muchas gracias, muchas gracias. Me voy a disculpar, pensé que la reunión iba a ser de otro tipo, he venido menos preparado que el profesor Loza, pero espero tener las ideas claras de tal manera que se me entienda con claridad. Cuando hablamos de la economía y de la sociedad en general, entiendo que el siglo XX marca un quiebre con las creencias que había en el siglo XIX. Y el siglo XX genera derechos que antes no existían. Digamos, hasta el siglo XVIII, XIX, incluso XIX, pero más en el siglo XVIII, los problemas económicos eran vistos como problemas hasta religiosos, ¿no? La leyenda esta de José, que está en la antigüedad hace 1000, 2000 años, de los sueños de José, ¿no? Que anticipaban lo que iba a ocurrir económicamente, ¿no? Entonces, la tarea del Estado, el rey en esa época, era
prepararse para el evento que el sueño de José revelaba, ¿no? Era que Dios había decidido que iban a haber 7 años buenos y 7 años malos, digamos. Digamos, con seguridad ocurría, las economías eran diferentes, ¿no? Eran economías muchísimo más agrarias o agrícolas de las que son las economías del siglo XX. Y los fenómenos económicos tenían que ver con las hambrunas, con las epidemias, con las plagas, ¿no? Que en la época esa eran interpretadas como señales de Dios, castigos de Dios, y bueno, era la forma como se enfrentaba, el rol de la religión era muy grande, etcétera, etcétera. Y bueno, pero sin embargo, incluso en esas épocas se le exigía al soberano, ¿no? Que tuviera lo que en el Perú habían, digamos, los tambos, ¿no? O sea, tuvieran sitios de recolección de semillas o de las cosas que iban a ser necesarias, de tal manera que se atenúe los efectos de las crisis económicas. El siglo XX nos trae, en particular, el siglo XX en términos de la economía, creo que está marcado por el aporte de Keynes, ¿no? Keynes, en realidad, visto de una mirada a lo de Keynes, podría ser que desacraliza la economía. ¿No? Ya no había que salir en procesión cada vez que hubiera una crisis económica, ¿no? No había que hacer penitencias para que el fenómeno pasara, sino lo que Keynes enseña en realidad es que el ser humano organizado, la sociedad organizada, ¿no? Podía influir, manejar, atenuar y producir también crisis económicas, ¿no? Bueno, cuando estamos en el siglo XX y estamos hablando de una sociedad bastante menos agraria o agrícola, una sociedad mucho más industrial, una sociedad donde ya existían bancos y sistemas financieros bastante desarrollados, ¿no? A pesar de que los profanos, digamos, podían no saber cómo funcionaban las cosas, ya había en la población una sensación de que los gobiernos, en términos generales, podían controlar y generar también problemas o podían atenuar o resolver los problemas que se presentaran. Al mismo tiempo, el siglo XX lo que trae es el desarrollo de la democracia, digamos, más o menos como la conocemos. Los movimientos sindicales, etcétera, dan origen a los sindicatos. Y se le reclama, ya no como en los siglos anteriores a Dios, se le reclama a los gobiernos, ¿no? Y surge una cuestión adicional, un derecho adicional, entre comillas, que es la población asume que tiene derecho a que cada año su situación esté mejor que el año anterior. Es decir, el siglo XX, por primera vez, a diferencia de los siglos anteriores, se concibe que la economía tiene que crecer, que la situación de los ciudadanos tiene que ser diferente año tras año, diferente en el sentido de la mejoría. Los siglos anteriores, ¿no? Eran los siglos de la gente había nacido en un rol y se quedaba en ese rol para toda su existencia. Tenía un empleo y se quedaba en ese empleo por toda su existencia. Eso se rompe en el siglo XX y lo que ocurre, repito, es la convicción de que la vida económica, la situación de las personas, la situación del empleo, etcétera, etcétera, podía ser influido enormemente por los gobiernos o por el Estado, como podríamos decir. Entonces, esa es la situación que enfrentamos en el siglo XX. Hay un desarrollo de los derechos ciudadanos,
hay una convicción de que la sociedad organizada puede controlar los acontecimientos, pero al mismo tiempo, ¿no? Con el desarrollo de la economía de mercado, se desarrolla la convicción de que el mercado podría autorregularse y su autorregulación podría conducir al desarrollo más, como diríamos, el mejor desarrollo que la sociedad podría tener. Bueno, esa convicción es una convicción que surge en particular en los círculos, digamos, privilegiados de la economía de los países, pero surge también en las mejores academias de economía del mundo, ¿no? Sin embargo, existen pensadores, ¿no?, que cuestionan profundamente eso y que en el largo plazo han mostrado tener razón. Por ejemplo, me refiero en los años 30, 40 en particular, ¿no? Me refiero a Polanyi, por ejemplo, a Karl Polanyi, ¿no? Karl Polanyi no vive lo que nosotros llamamos el neoliberalismo, pero el libro más conocido, el principal de Karl Polanyi, que es La Gran Transformación, cuestiona, critica, niega, ¿no?, que el mercado deba autorregularse, ¿no? Él considera que si se avanzara a una situación en la que el mercado se autorregulara y el mercado regulara el funcionamiento de la sociedad, sería desastroso para la humanidad. Entonces, él hace un estudio en el cual muestra que el Estado siempre ha estado regulado por la sociedad. Y entonces, y que esa idea de que el mercado, puede autorregularse, es una idea profunda equivocada que solo ha podido surgir en el siglo XX, en cierta época, en ciertas circunstancias. Bueno, las crisis que ocurrieron en el siglo XX y en el siglo XXI también, ¿no? Estoy hablando en particular de la crisis de los años 30, mostraron que el mercado autorregulado era una utopía y que el mercado necesitaba, al contrario, necesitaba ser regulado por la sociedad. Ahora, y esto se mostró efectivamente durante las medidas que se tomaron a raíz de la gran depresión, ¿no?, como se le llama al evento ese de los años 1930. Y, digamos, las acciones del Estado, ¿no?, es decir, del ente cuya función es regular al mercado, las acciones fueron las que salvaron, en realidad, o hicieron que sea menos profunda la crisis de los años 30, ¿no? Ya estaba vigente bueno, ya había surgido por lo menos, y las ideas estaban derramándose por el mundo, las ideas de Keynes, y bueno, entonces una de las medidas que se adoptó fue que el Estado asumiera el rol de generador de la demanda agregada que se había caído a raíz de la crisis financiera de los años 30. Entonces, ahí parecía entonces, ¿no? Parecía que se había descubierto la receta, ¿no? El gasto estatal podía atenuar las crisis y seguramente podía hacer crecer también a la economía. En realidad, Keynes creía que el economista debía ser una especie de dentista, ¿no? O sea, una especie de técnico que arregla un problema.
Más recientemente, hará unos 10 o 15 años, ¿no? Gregory Mankiw, compara al economista con un electricista o con un gasitero, ¿no? El tipo que arregla las partes que se han descompuesto de tal manera que la economía pudiera seguir funcionando. Pero ese era el rol del Estado, ese es el rol del Estado, ¿no? Y las economías durante el siglo XX han desarrollado una serie de instituciones en las cuales se ve la necesidad de que el mercado tenga un control y una regulación por parte del Estado. En el siglo XX es cuando surgen los bancos centrales, ¿no? En el siglo XX es cuando surgen ¿cómo se llama? Los ministerios de economía, tal como los conocemos ahora, ¿no? Y más recientemente en países de América Latina se empiezan a implementar lo que son conocidos como los consejos fiscales, ¿no? Que son los encargados de ver, en realidad, ¿no? De ver que, y avisar si no es así, ¿no? Que las cuentas fiscales estén siendo sostenibles, ¿no? Entonces, ya estamos, ¿no? Estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. La crisis, por ejemplo, del 2014, o del 2008, perdón, que ocurre cuando ya se pensaba que esas crisis eran imposibles de ocurrir, ¿no? Muestra que, nuevamente, que el mercado no puede autorregularse, que es la suspensión o la eliminación de los controles que tenía el mercado financiero, los que conducen a la crisis financiera que abarca el conjunto del sistema económico, no solo de Estados Unidos, sino que se transmite por todo el mundo. Entonces, el rol del mercado, el rol del Estado, perdón, se muestra como un rol indispensable en el funcionamiento de la sociedad. Ahora, no he hablado del rol frente a la pobreza, ¿no? O frente al crecimiento, ¿no? Frente a la pobreza, el rol del Estado desde los tiempos más antiguos, ¿no? Ha sido un rol equilibrador, un rol atenuador de las grandes diferencias que siempre han existido, corrector de problemas, un balanceador, digamos, ¿no? De los desequilibrios, digamos, en tiempos muy antiguos, ¿no? Los reyes árabes, por ejemplo, tenían en sus carpas, recibían a los súbditos para que les trajeran las quejas, ¿no? Tenían días y horas, pero entre las cuales les traían las quejas y recibían alguna atención a los problemas que presentaban. Entonces, ese rol en el siglo XXI es un rol que el Estado tiene que cumplirlo con una serie de instituciones, para las cuales además es necesario que se generen mecanismos que les permita tener a los estados los recursos que son indispensables para el cumplimiento de esas funciones. Hay una ley que se conoce como la ley de Wagner, ¿no? Que estipula que el Estado tiene que seguir creciendo permanentemente. ¿Y es por qué? Porque lo que está ocurriendo en el mundo es que hay nuevas funciones para el Estado. Veamos algunas de las más recientes, por ejemplo, toda la protección al niño, a la mujer, ¿no? Y recientemente a los LGBT, no sé qué cosa, son derechos, digamos, son obligaciones, perdón, del Estado que han surgido y que van surgiendo permanentemente. Estos derechos, por ejemplo, la protección del medio ambiente, es algo que no existía en el siglo XX, prácticamente no existía ese tema, ¿no? En el siglo XXI se ha convertido en uno de los grandes temas. El tema demográfico, del cual se habla poco, ¿no? Se habla mucho del tema de la ecología, pero se habla muy poco el tema demográfico, que en mi opinión es el gran problema que América Latina y el Perú en particular va a enfrentar en el siglo XXI y en el siglo XXII. ¿Ya? Porque lo que está ocurriendo es el envejecimiento de la población en países en los cuales no existe la tecnología para atenuar ese envejecimiento de la población.
En los países desarrollados, con la tecnología, un trabajador que producía por uno, digamos, hace 40 o 50 años, ahora puede producir como producirían 2 o 3 trabajadores, con lo cual hay más recursos para el mantenimiento de la población vieja. En los países donde la tecnología está muy poco desarrollada, eso no va a existir. Y entonces la inversión de la pirámide poblacional etaria, ¿no? Donde la parte más alta están los viejos y es la parte más grande, y la parte más pequeña son los jóvenes, ¿no? Va a generar un problema de financiamiento de los sistemas de salud, de los sistemas de atención a los adultos, etcétera, a los adultos mayores, que no ha existido ni en el siglo XX, ni en el siglo XIX, ni en ninguno de los siglos anteriores. Entonces, hay roles importantísimos, ¿no? Por ejemplo, el colega Loza nos informa del rol del Estado en Bolivia. Desde mi perspectiva y de ignorante peruano de la realidad boliviana, me atrevo a decir que Bolivia prácticamente no tenía Estado hasta que llega Evo Morales al Estado. Yo me acuerdo que Bolivia tenía, por ejemplo, problemas con por el río Silala, que acaban de resolverlo, creo que en La Haya, y que Chile usaba las aguas del Silala a pesar de que Bolivia decía, pero Bolivia era incapaz de tener 3 policías, digamos, que vieran qué era lo que ocurría. Eso recién ocurre después de el ascenso de Evo Morales, que se ve beneficiado por lo que ha mencionado el colega Loza, por el incremento de los ingresos del Estado debido a las acciones que el Estado mismo tomó en relación con las empresas explotadoras del gas, por ejemplo. Entonces, el Estado, y no sé cuánto tiempo tengo, ¿no? El Estado tiene un rol que podemos decirlo. Un minuto. Bueno, entonces ya voy terminando. El Estado tiene múltiples roles, ¿no? Entre los cuales, sin ninguna duda, está el de promover el desarrollo, el de regular la economía, el de defender los derechos humanos y derechos ciudadanos. O sea, esto en términos bien generales, ¿no? Entonces, bueno, acá me quedo, no quiero cogerme más tiempo del que me correspondería. Bueno, gracias. muchas gracias a ti, José. Nos has dado una visión complementaria a la de Gabriel. Ya vamos armando rompecabezas. Ahora le vamos a ceder la palabra a Alonso Cárdenas, que nos va a hablar sobre las experiencias en los países del norte de Europa, los países del bienestar del norte de Europa, también llamados socialismos nórdicos. Adelante, Alonso. Puedes poner tu pantalla. Muchas gracias, estimado Carlos, colegas, muy buenas noches. Para mí es un gusto estar con ustedes y con las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio. Bueno, yo voy a hablar efectivamente de cómo los países nórdicos, ¿no? Han llegado a ser... Alonso, disculpa que tu pantalla, ¿la puedes prender? Sí, voy a compartir pantalla. Sí. Como les decía, cómo los países nórdicos han logrado prácticamente liderar todos los rankings, ¿no? Todos los estudios, todos los, digamos, los índices vinculados tanto con competitividad, desarrollo humano, respeto al medio ambiente, ¿no? Lucha contra la corrupción, respeto por las mujeres y por los niños y por las ciudadanías LGTBI, ¿no? Y cómo tienen, digamos, algunos aspectos que vale la pena, pues, destacar, ¿no? Y que creo yo que podrían ser sumamente útiles para nuestras experiencias latinoamericanas, ¿no? Cómo estos países
Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia, lo que se conoce como los países nórdicos, pues tienen la mejor calidad de vida del mundo según diferentes estudios que vamos a poder revisar actualmente, ¿no? ¿Cuál ha sido el secreto, ¿no? En grandes rasgos, cómo lo han logrado, y vamos a aterrizar en un ejemplo, y esto lo voy a dejar para la segunda parte, del sistema de pensiones, ¿no? El sistema de pensiones noruego, que creo yo que sintetiza de una manera muy clara esta estrategia de desarrollo que han seguido estos países del norte de Europa, ¿no? Bueno, vamos a ver rápidamente algunos antecedentes, ¿no? Sobre todo las crisis, tres grandes crisis económicas, cuatro que ha habido en el siglo XXI, ¿no? La necesidad de un nuevo rol del Estado, ¿no? De cara a los enormes, gigantes desafíos que tiene la humanidad, América Latina, ¿no? En este siglo XXI que es, digamos, el siglo límite, ¿no? Para tratar de salvar el planeta. Algunos aspectos claves del rol del modelo nórdico y el ejemplo del fondo de pensiones noruego que voy a tocar en la segunda intervención, ¿no? Bueno, en los antecedentes, yo quiero rescatar tres aspectos, ¿no? Que nos han llevado a replantear el rol del Estado, ¿no? En este siglo XXI, ¿no? El primero que quiero señalar es cuando empezó el siglo XXI, hubo la primera gran crisis, ¿no? La gran crisis de los .com, ¿no? Que se está repitiendo actualmente con lo que está sucediendo con las grandes empresas de Internet como Twitter, Amazon, Facebook, ¿no? Pero que tuvo su antecedente en el año 2000, ¿no? Esta crisis se empezó a gestar en 1997 y reventó el año 2001, ¿no? Porque básicamente se creó una burbuja en estas empresas tecnológicas conocidas como la burbuja.com, ¿no? Porque empezó a haber un proceso de especulación muy, muy agresivo donde el Estado, la verdad, no tenía ninguna capacidad de regulación y finalmente esta burbuja de las .com termina explotando el año 2001, ¿no? Es decir, esos procesos acumulativos donde el Estado no tiene ningún tipo de control se vuelven generalmente una gran crisis, ¿no? Y esto fue lo que sucedió en el año 2001 con la primera crisis del siglo XXI, ¿no? Luego tenemos otra enorme crisis, ¿no? Que empezó con el caso Enron. No sé si ustedes recordarán, esta enorme empresa petrolera, que era considerada la sexta más grande del mundo en su momento, fue una empresa que de la noche a la mañana colapsó, ¿no? Una empresa que es como que el arquetipo, la antesala de lo que iba a suceder el año 2008. Es decir, enormes empresas, en este caso una empresa petrolera, que cometía básicamente fraude contable, ¿no? Lo que hacía era, las pérdidas decía que eran ganancias, los gastos decía que eran inversiones. La caída de Enron también se llevó a una empresa muy grande de auditoría, que era la quinta empresa auditora más grande del mundo, que se llamaba Arthur Andersen, que también colapsó porque no vio, pues, o no quiso ver el fraude que hizo la empresa Enron, ¿no? Era muy irónico lo que pasó con Enron, porque cuando cae en el año 2006, la empresa Fortune, ¿no? Que eso es como que la Biblia de Wall Street, la empresa Fortune, la había catalogado como la empresa número 22 para trabajar en Estados Unidos, ¿no? Era la empresa número 22 que ofrecía el mejor clima laboral y era una de las 20 mejores para trabajar en los Estados Unidos. Bueno, el caso terminó con la quiebra de Enron, ¿no? Y era como que la antesala de lo que iba a venir después, ¿no? Que era la crisis económica que se conoce como la crisis de los subprime, ¿no? Esta enorme crisis que prácticamente puso
al mundo financiero, al mundo capitalista, al borde del abismo, ¿no? Recordemos, los grandes bancos especulaban con las viviendas, las encarpetaban, las volvían a vender y las volvían a vender. No había ningún tipo de control. Las empresas auditoras, así como Arthur Andersen con Enron, que eran, digamos, se hicieron los locos, ¿no? Les daban AAA de seguridad crediticia a estos créditos basura. Al final, cae pues el momento Lehman Brothers, recordarán ustedes que era la cuarta empresa financiera del mundo, colapsa, quiebra, arrastra otras grandes inmobiliarias, por ejemplo, Fannie Mac y Fannie Mae, y bueno, al final el Estado, los contribuyentes fueron los que rescataron con un crédito de 700.000 millones de dólares que puso el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de George Bush, para evitar pues la quiebra del sistema capitalista mundial, ¿no? Y este fenómeno de los rescates, de los enormes rescates financieros, se dio en Estados Unidos, se dio en España también, se dio en Inglaterra, donde los contribuyentes, ¿no? Los contribuyentes eran los que salvaban a los grandes bancos, ¿no? La cosa es que a los contribuyentes nadie los salvó, ¿no? Esta crisis del año 2008, la crisis inmobiliaria de los bancos, hizo que millones de personas perdieran sus casas, millones de personas perdieran sus ahorros, millones de personas pues se quedaran en la quiebra, ¿no? Y para ellos, para la sociedad, para los que pagaban el rescate bancario, no hubo ningún tipo de rescate por parte del Estado. ¿Qué cambió? Pues la verdad, poco y nada, ¿no? Yo estaba informándome para esta conferencia y lo que se señala es que el sistema bancario está prácticamente igual que en el año 2008, ¿no? Es decir, no existe una regulación fuerte para evitar, pues, la especulación financiera, ¿no? Entonces, la mesa está servida para una nueva crisis bancaria porque no se ha regulado como se regulaba antes al sistema financiero, ¿no? Y finalmente, pues, la pandemia, ¿no? La pandemia que empezó en el año 2020 y que mostró, y yo estoy totalmente de acuerdo con mis antecesores, la necesidad del Estado, ¿no? La necesidad del Estado para proteger a los vulnerables y también para regular los abusos del sector privado, ¿no? Sobre todo en países de América Latina. El caso del Perú fue realmente un drama lo que se vivió, ¿no? Con el oxígeno, con los precios de las clínicas, y era la necesidad fundamental de tener un Estado mínimamente funcional que protegiera a los vulnerables, es decir, que les diera salud, ¿no? Les diera accesos a, digamos, transferencias monetarias, que los protegiera contra el desempleo, ¿no? Y también regular estos apetitos del sector privado que se vio claramente, por ejemplo, con los precios de las clínicas, con la especulación del oxígeno, con la especulación que se dio por las mascarillas, ¿no? Los instrumentos químicos, quirúrgicos, etcétera, ¿no? Entonces, todo este proceso que hemos visto de los últimos 20 años, ¿no? Con algunos ejemplos de grandes crisis, denotan la necesidad de tener efectivamente en América Latina, en el Perú, capacidad estatal, ¿no? Capacidad estatal sobre todo para proteger a los vulnerables y también para regular los abusos del mercado, ¿no? Del sector privado. Porque esto, digamos, en los momentos difíciles es cuando sale quién es quién, ¿no? Y lo que se vio, sobre todo en América Latina, en el caso del Perú, pues realmente fue un drama, ¿no? Fue un drama terrible, ¿no? Para la sociedad, especialmente para los más vulnerables, ¿no? Entonces, ante ese drama, ese desastre humanitario, ¿no? Esa catástrofe de la salud pública, es necesario, pues, ver, ¿no? Replantear, estudiar, interpretar cómo deberíamos tener un Estado mucho más funcional, ¿no? Y en ese aspecto, tenemos que considerar que la pandemia es solamente como que la punta del iceberg, ¿no? Porque atrás, y este meme creo que lo ilustra de una manera muy clara, atrás tenemos el fenómeno del cambio climático, ¿no?
cambio climático que ha venido para quedarse, y que si no tomamos las medidas de adaptación, porque ya no se puede, digamos, revertir, pero sí nos podemos adaptar y apaciguar, ¿no?, el golpe, pues vamos a sufrir bastante, ¿no? Ya se están viendo las olas de calor, la acidificación de los océanos, cómo se deshiela el polo norte, ¿no? Es una situación, la extinción de las especies, de las abejas, de los insectos. Entonces, ese rol, ¿no?, de gestionar de una mejor manera el cambio climático es un rol que tiene que llevar a cabo el Estado, ¿no? Y para llevar a cabo ese rol, el Estado tiene que tener capacidad, ¿no? No puede ser el Estado que vimos en el Perú y en América Latina frente a la pandemia, ¿no? Un Estado débil, timorato, desordenado, corrupto, ¿no? A más no poder, y que, bueno, ante el gran reto del cambio climático necesitas otro tipo de Estado, ¿no? Un Estado, pues, de verdad, ¿no? Y, ¿cuál es digamos, el rol o el modelo que más éxito ha tenido hasta el momento? Según los diferentes estudios, son los países nórdicos, ¿no? Los países nórdicos, por ejemplo, según este estudio que se hizo en la Universidad de Columbia con Georgetown, ¿no? Lideran el ranking o los rankings para ser mujer, ¿no? El mejor país del mundo para ser mujer, según los rankings internacionales, es Suecia, seguido de Noruega y seguido de Finlandia, ¿no? Es decir, donde las mujeres pueden desarrollar su derecho al libre desarrollo de la personalidad prácticamente en igualdad de condiciones que los hombres, ¿no? También los países nórdicos lideran el índice de desempeño ambiental, ¿no?, que es otro estudio que hace la Universidad de Georgetown, donde, por ejemplo, si ustedes ven los primeros 8 países que tienen el mejor desempeño ambiental del mundo, está Dinamarca como primero, Finlandia como tercero, Suecia como quinto, ¿no? Es decir, de los primeros 8 hay 3 países nórdicos que tienen un desempeño ambiental, la verdad, envidiable. Y en los primeros 10 están los 5 nórdicos, ¿no? Entonces, respeto por las poblaciones vulnerables, un excelente desempeño ambiental, también lideran el desarrollo humano, según el estudio que hace todos los años Naciones Unidas. Como ustedes pueden ver, en los 10 primeros países del mundo en desarrollo humano están los 5 nórdicos, ¿no? Suecia, Dinamarca, Islandia, Noruega. Es decir, en prácticamente todos los rankings internacionales vinculados con desarrollo humano, con medio ambiente, ¿no?, con respeto a las poblaciones vulnerables, estos países lideran, ¿no? Y también lideran en países menos corruptos, ¿no? Los 10 países menos corruptos también está Dinamarca, está Suecia, está Noruega, ¿no? Es decir, estos países han desarrollado una estrategia para liderar prácticamente todos los rankings, ¿no? ¿Cómo lo han logrado? Eso lo vamos a ver, estimados colegas, en la segunda parte de la intervención. Pues yo creo que aquí me quedo. Muchas gracias. Bueno, a ver, retira eso. Listo. Recién te vemos, Alonso. Oye, qué raro es que no vemos a las otras personas. A ver. A ver, vamos, perdón, vamos a... Ellas tienen que abrir su visión. Ellos tienen, sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Alonso, por tu interesante exposición. En la segunda parte vamos a entrar más al grano. Empezamos con la segunda ronda y le cedo la palabra a nuestro invitado Gabriel Loza. Adelante, Gabriel. Gracias. Muy interesante compartir distintas experiencias.
el tema es un poco de los expertos del desarrollo. Cuando el Banco Mundial nos traía, por ejemplo, los países exitosos, ¿no? Los países del sudeste asiático, los NICS, y nos daban como una corriente de innovación donde había que imitar esos ejemplos, ¿no? Y yo me ponía a imaginar copiar el ejemplo además de Singapur, Hong Kong, para el caso de Bolivia, un país mediterráneo, tener los puertos, su tradición de comercio y todo eso. Y el ejemplo típico que como Corea, que había tenido el mismo PIB de Bolivia en el 1952, después ahora le llevó a multiplicar N veces. El problema es un poco de que cuando nos hablan de desarrollo, siempre nos han hecho ver hacia el norte. Y no por los países escandinavos, yo los admiro porque es un tipo de desarrollo para países con, por ejemplo, en el caso que con industria extractiva que fueron dependientes de recursos naturales. Entonces, es un ejemplo interesante porque uno dice la maldición de los recursos naturales y hay el ejemplo de los países nórdicos de cómo han manejado, y eso me imagino en la segunda parte, el excedente económico. Y el hecho de imitar eso, o las recetas, eso hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando hablo del caso boliviano, para mí es un caso especial, no generalizable, no imitable para otros países, sino un caso que ha tenido una particularidad y tiene debilidades propias y fortalezas que hacen que sea un caso concreto, pero nada más. Como son, y como fue el modelo chileno, que lo trataron los organismos internacionales lo trataron de fotocopiar para que todos sean más o menos de la misma forma. El caso de Bolivia, por ejemplo, la reforma de pensiones de Bolivia era una fotocopia de las pensiones en el caso chileno. Así, exactamente. Entonces, el tema para mí ha hecho la reflexión ya a mi edad de decir a quién imitar, a quién alcanzar o cómo poder buscar su propia perspectiva que uno tiene que ver de acuerdo a sus características. Y ahí está el tema del otro desarrollo. El otro desarrollo es el que no está enfatizado solo en la tecnología, los cambios tecnológicos, sino tenemos que volver un poco a lo que hablaban los clásicos sobre el estado estacionario, es decir, un nivel al que puedes alcanzar solamente para reposición, que no puede ser frenético de la acumulación de capital y de crecimiento. No digo que no hay que buscar el crecimiento. Los países con nuestra tremenda pobreza no podemos tener la teoría del decrecimiento. Tenemos que estar más bien con el tema de un crecimiento con redistribución, pero con el tema ecológico es tremendo. El caso boliviano para mí me preocupa porque con un modelo de respeto a la madre tierra, a la Pachamama, a la naturaleza, por el tema del crecimiento se ha llegado a la minería del oro, contaminador, deterioro ambiental. La minería del oro es una de las más contaminantes y ahora es el segundo producto de exportación que tenemos después del gas. Entonces, el tema de crecimiento y naturaleza no es un discurso, es un tema de manejo, de gestión ambiental, de recursos, donde se tiene que ver las implicaciones que se tienen. Y eso me hace a mí unas reflexiones del caso boliviano en el tema de lo que ha sido el tema de la naturaleza. Hoy estamos hablando del desastre climatológico que viene. Y bueno, la prédica justo del vivir bien, el concepto del vivir bien era vivir con equilibrio, con satisfacer las necesidades materiales y espirituales, pero también con equilibrio con la naturaleza. Esta es una reflexión que quería hacer corta sobre el tema. Gracias. Ok, muchas gracias, Gabriel. Le cedemos la palabra a José Oscate. Adelante, José. Muchas gracias, muchas gracias. Interesante las presentaciones
consideraciones y me voy a permitir, con toda mi ignorancia, hacer algún comentario. Pero la primera cuestión es que, para terminar la parte anterior, se ha hablado de la necesidad de la participación del Estado en una serie de esferas, y yo creo fehacientemente en eso, ¿no? Creo profundamente en eso, y creo que en países como el Perú, como Bolivia, como los países en realidad de América del Sur, eso es necesario. ¿Está bien? Es indispensable ese rol director, coordinador, inversor, es indispensable para que los países puedan estar en mejores condiciones para poder desarrollarse. Y hay un rol, además, el rol integrador. Creo que no se ha hablado. Estamos pensando, en algunos sectores se piensa de los temas de crecimiento y desarrollo como si fuera un tema del país, ¿no? Y en realidad toda la experiencia mundial creo que muestra es que no es de un país, es de regiones, es el asunto. Salvo como el caso de Estados Unidos, en el cual es un país continente con una dimensión y en otro contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Asia o Singapur, que muchos lo aplauden, Singapur se desarrolla porque era un hub, históricamente era el hub de todo el Asia, y cuando se desarrolla el Asia, bueno, sencillamente le llega más plata a Singapur, y Singapur tiene plata para hacer los jardines, etcétera, etcétera. Y lo mismo creo yo que en alguna medida, ¿no? Y aquí mi ignorancia más grande todavía, es lo que pasa con los países nórdicos, ¿no? La historia los pone a los países nórdicos entre los más desarrollados en el siglo XVIII, XIX, y en el XX mantienen bastante eso, ¿no? No es que sea el caso de los países de América del Sur, por ejemplo, que quieren desarrollarse, ¿no? Europa era una unidad desde hace muchos siglos, ¿no? Músicos, poetas, físicos, etcétera, se trasladaban de un lado a otro. Los primeros físicos, digamos, de los siglos XVI, XV, seguramente no se llamaban físicos, pero iban a los ejércitos a otro lado para enseñarles cómo construir lanzadoras de piedras o cosas por el estilo, cómo construir armas de la época, ¿no? Que les pudiera dar una ventaja en el... Pero Europa ha sido siempre un continente bastante integrado. Además, a diferencia de nuestro continente, ellos tuvieron caballos, tuvieron animales grandes. En Sudamérica el animal más grande prácticamente era la llama, ¿no? Que ni siquiera servía como bestia de carga, digamos, razonablemente, ¿no? Entonces, pero bueno, eso facilitaba la comunicación entre los distintos países de Europa. Ahora, entonces, Europa se desarrolla, Holanda es un país que junto con Inglaterra está en la revolución industrial. En realidad, los holandeses cuidaban de que los tejedores holandeses no se vayan a Inglaterra. Inglaterra no quería que se vayan hacia Holanda porque eran las dos potencias en desarrollo. O sea, lo que quiero decir es el desarrollo de esos países nórdicos viene de bastante antes, y entonces pueden mantener las condiciones a las que han llegado, no porque sea una cuestión voluntaria, hayan decidido ser generosos o tener las mejores condiciones de vida, es porque su historia los ha puesto en condiciones de poder hacerlo. Son poblaciones de países, son países con población relativamente pequeña, y bueno, entonces creo que eso no puede ser, por lo menos en el momento actual, puede ser un objetivo de largo plazo, de bastante largo plazo para países como los nuestros. Nuestros países están entre uno de los temas, por ejemplo, uno de los grandes problemas que ha habido en América del Sur, y sigue habiendo, por ejemplo, en Argentina y en otros países, y es un problema que siempre acecha,
es el problema de los déficits fiscales, de los déficits, ¿no? Generalmente se pensaba que el Estado podía gastar y gastar y gastar y que no había que preocuparse, ¿no? Pero eso ya no es parte del buen conocimiento, digamos, en economía por lo menos, ¿no? Los presupuestos tienen que estar equilibrados y en eso hay algunas teorías que, no siendo exactas y correctas en todo, han servido como fuente de reflexión y para tenerlo en cuenta, ¿no? Uno de ellos es esta cuestión de la equivalencia ricardiana, que en realidad lo que dice es, ¿no? En el fondo, la parte más valiosa es que los presupuestos tienen que ser sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Y sostenibles quiere decir que la deuda, puede ser positiva, pero tiene que, en el largo plazo, tiene que tender hacia cero, ¿no? Entonces, esa es una preocupación que no había en los 80, por ejemplo, en los países de América del Sur. Ahora sí existe, ¿no? Y los consejos fiscales que se han creado, por ejemplo, en el Perú y en varios otros países, su función es verificar, alertar, etcétera, para que esos desequilibrios fiscales no se generen, ¿no? Y ahí entonces surge cuestiones institucionales, ¿no? La relación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, digamos, ¿no? Y si el Ministerio de Economía es dominante, ¿no? Entonces puede obligar a que el Banco Central le compre bonos, ¿no? Se preste del Banco Central, gaste y se pueda generar entonces una inflación del tipo de las que hemos tenido. Si el Banco Central es dominante, el Banco Central va a decir, no, yo tengo que cuidar la inflación, no puedo generar más dinero que el que he pensado que puede generarse, y el que tiene que ajustarse entonces es el Ministerio de Economía. No puede gastar más allá de los ingresos del presupuesto que tiene. Estoy hablando no en cada periodo, en cada momento, sino, pues, digamos, en unos 4 o 5 años, periodos de relativamente mediano plazo. Entonces, en realidad mi preocupación había estado yendo durante la crisis del 2008, se habló de los bancos que eran too big to fail, ¿se acuerdan? ¿No? Los bancos que eran demasiado grandes para permitirles que quiebren. Yo diría que hay economías o países demasiado grandes como para permitirles que tomen decisiones, una serie de decisiones. Por ejemplo, las decisiones que tomó Estados Unidos, para poner como ejemplo, ¿no? Implican que ahora tenga que subir las tasas de interés a niveles que perjudican, digamos, a países como nosotros, que no hemos hecho mucho para merecer ese destino, ¿no? Y algo parecido, cuando se habla, por ejemplo, cambiando un poquito el tema de la crisis climática, yo creo que hay una crisis efectivamente, pero yo creo que no debería ser preocupación nuestra, ¿no? ¿Y por qué no debería ser preocupación nuestra? Primero, porque nosotros no somos los que hemos llenado de contaminación la atmósfera, ¿no? Segundo, porque lo que nosotros llenamos es muy poco. Tercero, porque los que han llenado la atmósfera quieren reducir lo mismo que nosotros, prácticamente. Con lo cual, si ellos reducen por 100 y nosotros reducimos por 30, digamos, si todos se reducen en 20%, ellos siguen contaminando por 80 y nosotros estamos contaminando por 24. Siguen contaminando más que nosotros. Y creo que la preocupación debería ser, en vez de que ellos estén cuidando la Amazonía, debería exigírseles que ellos creen sus bosques, ¿no? ¿Y qué van a decir? No, nosotros ya tenemos industrias, etcétera, no podemos, y quieren entonces que los países que no tienen esas industrias sean los que
corran con el costo de limpiar la atmósfera que ellos la han ensuciado. Además se benefician, ¿por qué? Porque ellos están generando los instrumentos que nos dan para limpiar la atmósfera y nos los van a vender, ¿no? Es como si hacemos una fiesta nosotros, vienen, nos ensucian la casa, ¿no? Y después nos dicen, oye, no te preocupes, te vendo, fíjate, para que limpies mejor tu casa, te vendo estas escobas, estas ilustradoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces los que ensucian se benefician más todavía y los que han sido ensuciados tienen que cargar con todo el asunto, ¿no? Entonces yo creo que se está haciendo necesaria, bueno, es un poco demasiado futurista tal vez, en la necesidad de mecanismos de gobierno mundial, ¿no? Porque hay países que generan externalidades, ¿no?, sobre los otros países, de los cuales no se hacen responsables. Por ejemplo, nosotros preocupados por el cambio climático, contaminando muy poco, porque además con la selva amazónica seguramente estamos tas con tas, ¿no? Pero Europa y Estados Unidos cada año queman más de lo que quema Brasil, la selva, la Amazonía. Este año, por ejemplo, han quemado más de 3 millones de hectáreas. No intencionalmente, seguramente, pero porque no han gastado lo suficiente para prevenir los incendios de más de 3 millones de hectáreas que se han incendiado durante el verano. Ahí me quedo entonces. Muchas gracias y disculpe. No, gracias a ti, José. Has tocado una serie de temas actuales, interesantes. Ya después, seguramente, con las preguntas vamos a abordar unos temas también que han quedado en el tintero. Le cedo la palabra a Alonso Cárdenas para que haga uso de sus 10 minutos. Adelante, Alonso. Tu micro, Alonso, no Sí. se te escucha. Sí, ahí está. Muchas gracias, colegas. Bueno, nos quedamos en que íbamos a ver el rol, cómo lo habían logrado, ¿no? Y bueno, básicamente lo que nos dice la academia sobre esto, ¿no?, las investigaciones que se han hecho, nuestros amigos escandinavos, los nórdicos, ya les están diciendo el nuevo supermodelo, ¿no?, el que ellos han implementado. Y básicamente, ¿cómo ha funcionado esto, no? Según, por ejemplo, The Economist, ¿no?, hay un gran porcentaje de pragmatismo, ¿no?, en lo que los países nórdicos han implementado, ¿no? Es decir, se han alejado un poco de estas retóricas habituales que hay entre izquierda y derecha, ¿no? Lo que ellos están haciendo es que lo importante es que el Estado funcione, ¿no? Por eso tienen esa frase que el Estado es popular no por ser grande, sino porque funciona, ¿no? Y al funcionar, también se hace más proclive a que se paguen los impuestos, ¿no? Otro aspecto que señalan bastante es que el Estado se ha podido poner encima de estas tradicionales disputas que existen entre sindicatos y gremios empresariales, ¿no? Y lo más interesante, creo yo, y creo que esta es una lección para América Latina, con todas las diferencias que hay, es que en su estado de bienestar, porque está claro que los países nórdicos tienen estado de bienestar, han introducido mecanismos de mercado. Es decir, alejándose un poco de las, digamos, de las grandes lecturas clásicas, ¿no?, del siglo XIX, ¿no?, sobre estas disputas mercado-estado, ellos han construido un estado de bienestar muy potente, pero que incorpora mecanismos de mercado, ¿no? Esto lo dice claramente The Economist en este texto, ¿no? Y hay otro rol fundamental que creo que se ejemplifica muy bien con el caso noruego, que es la propiedad de los recursos naturales, ¿no? El Estado en estos países es propietario de los recursos naturales, pero además logra transformar la explotación de esos recursos naturales de manera sostenible en bienestar. Es decir, educación, salud y infraestructura de primer nivel. ¿Cómo? Con un enfoque muy respetuoso del medio ambiente, ¿no? Entonces, estado de bienestar con mecanismos de mercado
y un rol preponderante de la propiedad de los recursos naturales y su explotación. Es decir, que sirven los recursos naturales como apalancamiento para materializar derechos fundamentales, no dígase pensiones, salud, educación, vivienda, saneamiento, etcétera, ¿no? Bueno, algo muy interesante es que en el sector público, ¿no?, los países nórdicos emplean al 30% de la población económicamente activa, ¿no?, mientras que el promedio de la OCDE es apenas 15%, ¿no? Otro ejemplo muy interesante es que Dinamarca y Noruega, por ejemplo, permiten que empresas privadas administren hospitales públicos. O sea, el estado de bienestar como que concesiona la gestión, la gerencia de los hospitales públicos a empresas privadas, ¿no? Claro, no hay prácticamente nada de hospitales privados, ¿no? O sea, clínicas, pero estado de bienestar que descansa sobre mecanismos de mercado, ¿no? Y el modelo noruego de pensiones, ya para terminar, funciona de la siguiente manera, ¿no? En 1971 se descubren estos yacimientos petrolíferos gigantescos de Ekofisk, ¿no?, que son, digamos, el corazón del desarrollo noruego, ¿no? Cuando se descubren estos yacimientos en 1971, dos empresas se encargan de su explotación, Statoil, ¿no?, y la inversión financiera directa del Estado, ¿no? En Statoil, el Estado noruego es propietario del 62,5% de las acciones y de la segunda es una empresa pública, ¿no? En 1990 se aprueba la ley del Fondo Gubernamental del Petróleo, ¿no?, que lo que dice básicamente es que las ganancias, las utilidades de la explotación de este yacimiento por parte de estas empresas se va a administrar entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Noruega, ¿no? El Banco Central de Noruega desarrolla un brazo operativo que se llama Norges Bank Investment Management, ¿no?, que es una especie de AFP pública que depende del Banco Central de Noruega y que lo que ha hecho es invertir las utilidades de la explotación de este yacimiento petrolero, ¿no? Y lo que ha hecho es que, como lo ha invertido muy bien, ¿no?, es altamente profesional, ha tenido una rentabilidad anual, estas inversiones, de 8% anual. Y esta inversión de 8% anual ha generado que el Fondo Soberano Noruego de Pensiones sea el primer instrumento financiero del mundo que supera el $1 billón, es decir, el millón de millones de dólares. Es el fondo de inversión más grande del mundo, ¿no? Y lo que señala es que este fondo de pensiones, a cada noruego, porque son 5,2 millones, le corresponderían $190,000 a cada uno. Es decir, desde el bebé que acaba de nacer hasta el adulto mayor que le corresponde una pensión, ¿no? Pero si solamente se consideran adultos mayores, a cada adulto mayor le corresponde más o menos $500,000, ¿no? Porque hay muchos adultos mayores en Noruega, ¿no? Imagínense, $500,000 a cada adulto mayor, que además es en la explotación de su recurso natural por una empresa pública, invertido en la bolsa de valores, en diferentes acciones, que genera una utilidad que se devuelve a los ciudadanos, ¿no? Este es, digamos, el caso más exitoso que hay. Y este $1 billón fue una medición que se hizo en el 2019, ¿no? No ha tomado en consideración la guerra en Ucrania, pues la guerra en Ucrania ha generado todavía más dinero, ¿no?, por la demanda enorme que ha habido de petróleo cuando Europa pues ya no podía utilizar el gas ruso, ¿no? Y también lo que nos dicen es que este fondo noruego de pensiones tiene invertidos $667,000 millones en acciones de 9,000 compañías del mundo, ¿no? Básicamente, así a manera de conclusión, la explotación de los recursos naturales se capitaliza a través del Estado, se invierte en diferentes instrumentos financieros y eso se devuelve al fondo de pensiones de los ciudadanos de Noruega, ¿no? Así, grosso modo, funciona. Bueno, eso es todo, colegas.
Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Alonso. Ahora pasamos a la última etapa de esta mesa redonda, de esta reunión, con las preguntas de los participantes. Así que, por favor, les pido que sus preguntas sean más o menos de 1 minuto para darle tiempo a los expositores para que puedan responder. ¿Quién quisiera empezar? Armando, adelante. Bueno, lo primero, agradezco mucho la invitación y felicito a Gabriel Loza, a José y a Alonso por sus exposiciones muy ilustrativas. Yo conozco a las 3 entidades de ustedes, en cierto modo, amigo de la Católica, Dancourt, Tiguíñez, toda esa mafia, sigo en nexo con ellos. En la UARM a Fernando Villarán y aquí al doctor Fernández. Y en Bolivia trabajo con Hugo Cabieses, que es casi hermano de Evo Morales, han estado presos juntos y todo, así que mándenle un saludo. Eso nada más para ponerme en ambiente acá, para no sentirme ajeno. Mi comentario obviamente sería de repente materia de una discusión más a fondo, pero lo primero que quiero decir es que, por ejemplo, el Estado en los llamados países socialistas de la URSS, siempre ha habido un capitalismo de Estado, o sea, nunca se ha ido más allá del capitalismo de Estado. Esa es una primera reflexión que no figuró acá, que seguramente comparte. Estos capitalismos de Estado tienen normas de capital de mercado, cuando no las respetan, tienen problemas. Y en cada caso, obviamente, hay una clase diferente al control, una burocracia diferente y también ciertamente beneficiarios diferentes. Pero el esquema Estado estuvo siempre. Es muy difícil no reconocer eso. Lo segundo es que el rol del Estado tiene que ver con los ciclos. Es decir, el rol del Estado es uno en las alzas y otro en las bajas, uno en el corto plazo y otro en el largo plazo. Entonces ahí, digamos, por ejemplo, el advenimiento del neoliberalismo duro que se da a mediados de los 70, se corresponde con que hubo un surgimiento económico general después de la Primera Guerra, la reconstrucción de Europa, que en cierto modo se agota, se estanca en los años 70, y entonces el rol del Estado cambia. Ya, y en el caso latinoamericano, la deuda externa no puede ir más allá, y entonces se cancela el Estado. En el momento de la baja, el Estado ya no conviene, tiene que ser mínimo, y en el caso, como señalaron varios, en la crisis del 2008, el Estado se convirtió en el Robin Hood de los bancos, ¿no? No sé si vieron ustedes la película El Capital de Costa Gabras. El banquero que arregla todo para su gente termina diciendo, y se gana un aplauso, nosotros somos el Robin Hood al revés, le quitamos a los pobres para darle a ustedes, los directores de los bancos. Entonces el rol del Estado va cambiando, ese es un tema, no es en el aire que se puede discutir. Finalmente, también quería hablar sobre que la supresión del Estado tiene que ver con impuestos para atraer capitales, etcétera, y eso hace la rebaja de impuestos y de atención social, que en resumen los irrentables se van al demonio. Esa sería la filosofía del neoliberalismo, que se arreglen solos, ¿no? Entonces empieza a proliferar la microempresa con trabajo ni siquiera remunerado de los familiares, un perfil de sociedad espantoso con el 80% en microempresa, delincuencia. Paco Durán tiene un libro sobre el segmento delincuencial de la economía. Entonces ahí tenemos un montón de cuestiones. Es decir, el Estado, por ejemplo, creo yo, eso lo dirá Alonso, cuando se preocupa del mediano y largo plazo y no de lo inmediato, cuando se preocupa de convertir a la última persona en un posible Bill Gates, tiene un resultado en el mediano y largo plazo. El neoliberalismo es en esencia no solo poco Estado, sino recontracortoplacista. O sea, nada de industria, hay que comprar ahorita, afuera. Es decir, el rol del Estado en poder potenciar a los últimos es lo que hace para mí la enorme diferencia en los estados nórdicos de los estados nuestros, aparte de la productividad y otras consideraciones. Como el tema es enorme, acá me callo y nuevamente te agradezco la invitación, Carlos.
Gracias por tu comentario, Armando. Yo quería hacerles unas preguntas a los tres expositores sobre la propiedad de las empresas estatales, ¿no? Y la financiación del gasto social. No solamente en los países nórdicos de Europa, como hemos visto, hay ciertas propiedades sobre los recursos naturales para financiar el gasto social, sino también aquí en América del Sur, ¿no? Chile, por ejemplo, donde estás ahora, Gabriel, en Chile pues existe Codelco, que es una, creo que de las tres más grandes empresas de cobre del mundo, es una empresa estatal que no ha sido tocada ni por Pinochet, ¿no? Y dice que es el sueldo de Chile, ¿no? Y que seguramente sirve para cubrir una serie de gastos importantes de la sociedad chilena. Volteamos a Brasil, pues y está Petrobras, volteamos a Colombia, también tienen su empresa del petróleo, estoy mencionando las pocas que conozco, y en Ecuador lo mismo, ¿no? Por hablar de los países que nos rodean, y también Bolivia. Yo quisiera que nos cuentes, Gabriel, si existen hoy día empresas de propiedad estatal propiamente dichas en Bolivia, si hay digamos, un control de estas empresas sobre recursos naturales tipo Chile o tipo Noruega, digamos, ¿no? Y si está funcionando bien o están extrayendo el excedente de otra manera, porque hay varias formas, ¿no? Esa es la pregunta para todos en general. ¿Hasta qué punto el Perú, por supuesto, debería tener algo parecido a Codelco, algo parecido a Petrobras, algo parecido a las empresas estatales de nuestros países vecinos o de Noruega? O acá es poco recomendable por una serie de razones. Gabriel, a ver, cuéntanos un poco de Bolivia. Sí, el tema de la empresa estatal en Bolivia es antiguo. O sea, la primera empresa que es de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos se creó en 1936, más o menos. Entonces, eso va a tratar casi de 90 años. Y hay una tradición, el 52, que se hizo una revolución nacionalista de la creación de empresa minera que era Comibol, cuando se nacionalizó a los tres grandes productores y exportadores de estaño. Entonces hay una tradición en Bolivia de la empresa estatal. Lo que pasa es que esa tradición hasta 1985 se quebró con el cambio de modelo y se redujo la empresa estatal al mínimo. Es decir, yacimientos petrolíferos se quedó como en el tema de gestión de medio ambiente, con ingenieros de medio ambiente. O sea, abandonó labores de producción y de todo. Cuando vino el cambio en 2006, no había ingenieros petrolíferos, ni soldadores, ni plomeros en YPFB, en la empresa estatal, que figuraba como nombre. Entonces, lo que ahí se hizo en el tema de la nacionalización tiene dos componentes. Uno, grabar más impuesto a las empresas existentes. En el caso de Bolivia se podía llegar hasta el 50% del valor generado por el sector hidrocarburos. O sea, el government take que se llama, llegaba impuesto a los hidrocarburos hasta el 50%. Pero después se hizo más de 50 contratos de producción y explotación. Por lo tanto, con las empresas existentes siguieron funcionando en la actividad productiva. El Estado pasó a la parte de comercialización y distribución. Por lo tanto, el exportador de gas era el Estado. Exportaba a partir de a Brasil, que tenía el contrato. Por lo tanto, fue una modalidad que no fue estatista 100%. Además, a lo largo del tiempo fue comprando acciones el Estado a las empresas petroleras, participando, y se forma ahora un consorcio que se llama
el consorcio YPFB, que es estatal, pero con participación con acciones y con estas modalidades que tiene de contrato con empresas transnacionales, internacionales. Entonces, es una forma de gestión de recursos naturales. Ahora sí, uno ya lo ve ex post. El government take, el impuesto a los hidrocarburos, fue tan elevado que después desincentivó o no la exploración, el aumento de producción. Bueno, actualmente Bolivia ya no va a ser, un principal exportador de gas natural, tiene problemas en los niveles de producción y en el tema de los contratos con Argentina. Bueno, Argentina ya amenazó con que ya no va a comprar el próximo año el gas natural. Entonces, uno puede ver, hay una gestión, pero también un problema de que si eso se genera una nueva inversión, un aumento de la actividad, ¿no? Como el caso que nos ponen de los noruegos, de que se genere un incremento de la distribución, pero también de la producción. En el caso del litio, se está haciendo un modelo más bien con licitación con empresas internacionales y también de una relación mixta entre el Estado y las empresas internacionales con el propósito de aumentar el valor agregado al litio para el carbonato de litio. Hay distintas modalidades de asociación de acuerdo al producto, a las características del mercado. Lo que sí me preocupa a mí es que el excedente que se logra tiene que ser muy bien utilizado, porque es un excedente de todos los ciudadanos, de todo el pueblo. Por lo tanto, no es un excedente estatal, de la burocracia estatal, de un sector. El ejemplo de cómo se utilizó en el fondo de Noruega, yo estuve en el 2006 proponiendo en Bolivia hacer el fondo tipo noruego. El 2006, cuando empezó el gobierno de Evo Morales y el boom. Entonces, bueno, no es bueno hablar retrospectivamente, pero sí aprender lecciones de la historia. Bueno, antes de cederle la palabra a nuestros amigos, Gabriel, y bueno, estos contratos de explotación que tú mencionas que han paralizado la exploración, es un problema serio, ¿no? Porque no va a ser sostenible en el mediano y largo plazo el crecimiento, ¿no? de esta industria extractiva en Bolivia. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, justamente es el problema, ¿no? Las reservas que se tenían probadas ya fueron disminuyendo, se ha hecho el uso. Ha habido algunos descubrimientos, pero pequeños, o sea, que no han compensado el nivel de utilización de esos recursos. Eso es una curva de que se va bajando el stock de reservas debido a la mayor producción y exploración. Lo que se hablaba es que no había incentivos para la exploración, para el descubrimiento de nuevos pozos. Se hicieron algunos ajustes, bajaron impuestos que se podían devolver por costos a las empresas petroleras que investigaban. Pero bueno, es un tema que hay que tomar en cuenta cuando se hace el tema de la propiedad estatal, de la gestión estatal de los recursos, y que son recursos no renovables. Así Y es. ese es el tema. Así es. Gracias, Gabriel. Hay una pregunta de Hernán. Pon tu micro, Hernán. Hernán, pon tu micro, que no se escucha. Yo creo que era mi mano que la había puesto encima. Bueno. Sí, tiene su micro apagado. Sí, no sé si ustedes quisieran hacer un comentario, José o Alonso. Sí, adelante, José, adelante. No, ¿sí? Bueno, creo que
siempre es importante tener en cuenta los tipos de sociedades, ¿no? Porque a veces pareciera que uno con el lenguaje pudiera arreglar las cosas, ¿no? Por ejemplo, generalmente las sociedades más polarizadas generan enfrentamientos más fuertes entre lo que es una derecha y lo que es una izquierda. Y las sociedades menos polarizadas, que generalmente son las más ricas, generan una polarización mucho más suave, mucho menor, ¿no? Exactamente cómo es el mecanismo, no lo sé, pero eso es una evidencia, creo, ¿no? Que las sociedades, cuanto más limitaciones tienen, generan enfrentamientos mayores. Entonces, no puede ser una forma de resolver los problemas el decir que los enfrentamientos de derecha e izquierda deben disminuir. No, no es esa la forma. ¿Por qué? Porque la sociedad genera distintos niveles de enfrentamiento entre las derechas y las izquierdas. Ahora, el Estado generalmente es no solo un administrador de recursos. Yo creo que el Estado tiene que ser en países por lo menos como los nuestros, y también lo es en los países nórdicos, ¿no? Es un generador de recursos. ¿A qué me refiero? El Estado tiene que ver, por ejemplo, qué infraestructura debe construirse, dónde debe construirse, cómo debe ampliarse el mercado, ¿no? De tal manera que el país crezca y los ingresos del Estado aumenten y el Estado tenga más recursos para gastar, ¿no? En el caso noruego, creo que nos informaron que el Estado invierte, ¿no? Esos fondos los invierte de la mejor manera posible, estoy seguro, con lo cual está generando también los fondos para poder usarlos, ya sea en eso o en otras cosas, no sé. Pero en ese sentido, por ejemplo, en la gran transformación, el Estado es un Estado que cumple la función de equilibrador, pero también cumple un rol ¿cómo se llama?, de inversor, ¿no? De complementador de la inversión privada, de inversor en infraestructura, de tal manera que la inversión privada y todas las formas de inversión sean más rentables, ¿no? De tal manera que el país se integre, los mercados se desarrollen y se integren, de tal manera que la actividad económica prospere y hayan también mayores recursos para el Estado. Entonces creo que en países como el Perú, ¿no? El Estado tiene ese rol, ¿no? De promover, estudiar, impulsar los mecanismos que sean necesarios para que el desarrollo se produzca. Y entre ellos está la inversión en infraestructura, la ampliación de los mercados, la extensión, la ampliación de nuevos mercados, ¿cómo se llama?, la generación de mecanismos de ampliación de los créditos, por ejemplo, ¿no? Las tareas, por ejemplo, de investigación en el Perú hace 20, 25 años, era un lujo en el mundo tener una pieza, un polo de algodón pima peruano. En la actualidad ya no existe el pima peruano, ¿no? Y no se ha invertido indudablemente en ese. No, hay una serie de roles que el Estado puede cumplir. Eso es todo, Carlos. Muchas gracias. No te escucho. No te escucho. Sí, gracias José, ya estamos sobre la hora, Sí. así que a modo de despedida le cedemos la palabra a Alonso para que dé por concluida esta mesa redonda. No, muchísimas gracias, colegas. Ahí rescatando las sabias palabras tanto de Gabriel como de José y también de Armando, ¿no? Del profesor Fernández. Yo creo que el gran reto de América Latina, primero que nada, es tener un Estado, ¿no? Un Estado medianamente solvente, ¿no? Un Estado menos corrupto, un Estado con un servicio civil profesional y que tenga mecanismos de gestión pública modernos, ¿no? Es decir, lo mínimo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? En esa gran tarea de construir un Estado de verdad, ¿no? Un Estado raquítico como el que hemos tenido por lo menos los últimos 30 años, ya pensar, y ahí respondo tu pregunta, ¿no? Empezar a tener ya, digamos, mayor propiedad. Ojo que en Noruega las empresas no son estatales, ¿eh? Son públicas.
Es otro concepto totalmente distinto, ¿no? Es decir, no es para la burocracia, sino para el bien público, ¿no? Y ahí creo que está la gran diferencia, ¿no? El Perú no necesita empresas estatales, creo yo que necesita empresas públicas, es decir, aquellas que desde una plataforma de estado de bienestar que nunca hemos tenido, puedan efectivamente materializar los derechos fundamentales de los más vulnerables, ¿no? En el caso de los adultos mayores, ¿no? Si ustedes comparan el modelo este de noruego con el de las AFP, pues la diferencia es terrorífica, ¿no? Terrorífica. Las pensiones en el Perú no pasan de $100 mensuales, el 80% de los adultos mayores no tiene pensión, ¿no? Mientras que nuestros amigos escandinavos tienen pensiones pues mínimo de $500,000, ¿no? De la explotación de los recursos naturales de su país, ¿no? Pero para eso primero necesitas construir un Estado, ¿no? Servicio civil, baja corrupción y en mecanismos modernos de gestión pública, ¿no? Y eso desgraciadamente, por lo menos en el Perú, creo que en Bolivia sí se ha avanzado mucho más, no está ni siquiera en la agenda pública, ¿no? La agenda pública es básicamente canibalismo político y los grandes temas, los grandes asuntos de la población, pues se han dejado de lado, ¿no? Bueno, Alonso, todo cambia felizmente en este mundo y nos estamos preocupando porque eso sea así, ¿no? Estamos en una etapa en el país donde felizmente muchos grupos y organizaciones políticas están empezando a juntar y a reflexionar sobre estos temas porque el recambio político está por venir. No sabemos en cuánto tiempo, pero está por venir y hay que estar preparados para ello y tener las ideas claras. Y teniendo como ese objetivo es que organizamos este tipo de mesas redondas para empezar a reflexionar conjuntamente con nuestros amigos de América del Sur sobre los problemas comunes que tenemos. En tal sentido, quiero agradecer mucho a Gabriel Osa. Siempre miramos a Bolivia, siempre hemos venido hablando de Bolivia. Es un ejemplo en muchos aspectos que nos lleva a reflexionar sobre nuestro modelo de desarrollo. Igualmente, un agradecimiento a José Oscati, que nos ha dado una visión panorámica muy interesante, y por supuesto a Alonso, que nos ha llevado a conocer valiosos aportes de los países escandinavos. Bueno, a todos ustedes, Armando también, gracias por tu presencia. Ojalá nos podamos reunir pronto. Muchas gracias por su participación.